Voy a pedir, cierto, allí que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 7 y el versículo 44. Lucas 7, 44. El mensaje lleva por título, hermano, entré en tu casa. Vamos a leer y dice así la palabra de Dios. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Vamos al Señor, hermanos, en un momento de oración. Bendito Padre, gracias, Señor, por tener la oportunidad de adorarle con cánticos. Ahora también, Señor, queremos adorarle mientras escuchamos su palabra. Denos un oído atento, Padre. Permita que la transmisión no sufra impedimento, cortes, que podamos, Señor, escuchar su voz claramente. Háblenos, Padre, por favor, hable a nuestra vida. Pedimos esto, hable a nuestros jóvenes, a nuestras damas, a nuestros varones, a los ancianos, Señor. No nos deje indiferentes, Padre, frente a su palabra. Se lo pedimos, Padre, en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén y amén. Hermano, lo que hemos leído fue dicho a Simón el fariseo, en un tono de reproche, ¿cierto? Por lo que estaba ocurriendo allí. ¿Quién era Simón? Bueno, Simón había invitado al Señor Jesús, hermano, a su casa a cenar. Eso dice el versículo 36. Uno de los fariseos rogó, mire la palabra, rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Las mesas orientales no eran como las nuestras, sino que estas mesas, ¿cierto?, las personas quedaban como recostadas y sus pies quedaban hacia atrás. Parece que en esta cena había una visita inesperada y un poco incómoda para Simón. Eso dice el versículo 37. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y, estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Uno puede ver, cierto, que ella no tenía interés alguno en llegar a comer a esa cena, sino que solamente estar a los pies de Jesús, y dice que los ungía con sus lágrimas, los secaba con sus cabellos y luego, cierto, echaba del perfume. El versículo 39, hermano, muestra la incomodidad de Simón y seguramente de los que también estaban allí en la mesa. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, esto no lo dijo en voz alta, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y cuando una persona dice de otro, es como un tono de menosprecio. Y algo más, cuando dijo si fuera profeta, es como si dijera: no es profeta. Porque si fuera profeta, conocería, ¿cierto?, quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Pero, hermano, la Biblia dice que todos somos pecadores. A veces tenemos la idea de que otros son pecadores, ¿cierto? Y parece que no tenemos esa misma idea acerca de nosotros. Bien, podemos ver ahí, ¿cierto?, entonces, que está en ese momento cuando el Señor hace una parábola. Por eso dice el versículo 40, entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Y mire lo que le va a decir. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y algo interesante aquí, que podemos ver que los 2 deudores tenían una deuda, hermano, que no podían pagar.
a pesar de que uno debía más que otro. Y sin embargo el acreedor perdonó a ambos. La pregunta es, ¿cuál de los dos deudores amará más al acreedor? En Lucas 7:43 está la respuesta que dio Simón. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Amén. Ahora, ¿por qué le dijo esto? Bueno, hermano, ahora se lo va a explicar a Simón. Pero el detalle, ¿cierto? Está Jesús hablando a la mesa y acá dice, versículo 44, y vuelto a la mujer. Por primera vez parece que la está viendo, la está mirando. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, a pesar de que estaba mirando hacia la mujer, estaba hablándole a Simón. Y le dice, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Era la costumbre oriental de que cuando uno tenía visita, le daba agua para que se lavara los pies. Incluso a veces había un criado que hacía esa labor. Era una cortesía, hermano, era una muestra de hospitalidad. Pero el Señor le dice a Simón que Él no le dio agua para sus pies. Mas esta, dice, hablando de la mujer, ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. El mismo criado que le lavaba los pies tenía que proveerles la toalla. Es interesante que Jesús lavó los pies a sus discípulos y los secó con la toalla. Versículo 45. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Le está reclamando, ¿cierto?, al fariseo de las cosas que no hizo. Versículo 46. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Se echaba ungüento para refrescar, ¿cierto?, a la persona cuando llegaba a algún lugar. Jesús le dice, no me diste agua para mis pies, no me diste beso y no me diste aceite, ¿cierto? Pero dice, mas esta, hablando de la mujer, ha ungido con perfumes mis pies. Quiero mostrar con esto que el Señor compara entonces a los dos deudores y muestra que uno hacía más por el Señor que el otro. Parece que Simón creía que su deuda con Dios era pequeña y la otra mujer creía que su deuda, hermano, era impagable, era grande. Y por eso, al sentirse perdonados, uno reaccionaba con amor más que el otro. Ahora, hermano, lo impresionante de esta parábola y me hace pensar es que a veces parece que Dios pudiera comparar nuestra relación con Dios, con otro, para decir, no me has hecho esto, no has hecho esto, como Él. Es como si el Señor pudiera, no sé, señalar a una hermana y decir, no has orado como ella está orando, no has leído como Él está leyendo. Dios tiene gente, hermano, probablemente mucho más consagrada que nosotros y podría compararlos. Ahora, hermano, ¿qué es la razón o el motivo para poder amar al Señor? Bueno, de acuerdo a la parábola, que perdonó la deuda. El Señor perdonó la deuda. Cuando Jesús derramó su sangre en la cruz, una de las 7 frases que dijo estando clavado a esa cruz fue, ha sido pagada la deuda. ¿Cómo dijo esto? Cuando Él dijo, consumado es. Ha sido cancelada la deuda en su totalidad. El Señor perdonó la deuda en la cruz. Pero hay gente a veces que se siente no tan pecadora, no tan mala. Parece que no fue mucho lo que Jesús tuvo que perdonar. Pero hermano, cuando tenemos conciencia de lo que ha perdonado el Señor, cosas que en verdad eran terribles, eran graves, probablemente el amor que manifestemos a Él será mayor. Incluso el versículo 47, el Señor explica a Simón y le dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y acá muestra, cierto, claramente que parece que uno podría creer que la mujer obtuvo el perdón por lo que estaba haciendo.
Pero hermano, es al revés. Ella estaba haciendo eso, de tomar el frasco de alabastro, de llorar, de ungir sus pies, porque se sentía perdonada por el Señor. Ella creía tener una deuda grave. Ella era conocida en la ciudad como la mujer pecadora. Amén. Aunque creemos que en esa ciudad todos eran pecadores, pero ella tenía el apodo de ser la mujer pecadora. No sabemos cuál era su pecado específico, pero era señalada como la mujer pecadora. Y ella, cierto, se siente perdonada, y que no solamente Dios perdonó algo, sino que lo perdonó todo. Y por eso ella seguramente miró qué podía tener de valor en su casa y tomó el frasco de alabastro con el perfume y fue a ungirle los pies al Señor, al acreedor que le había perdonado todo. Estaba quebrantada por el perdón que había recibido. No era solamente, hermano, pedir perdón a Dios con ojos secos. Ella estaba quebrantada y su corazón se estaba derramando, hermano, a través de sus lágrimas, y quería ungirle los pies. Le besaba los pies al Señor, porque sabía, cierto, lo que había hecho por ella. La había perdonado. Y dice el Señor que sus muchos pecados le son perdonados. Solamente Él puede perdonar, hermano. Y sabe, y a ella le dijo, recordemos que le estaba hablando a Simón, pero ahora se dirige a ella. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Esto, hermano, que dijo Jesús trajo cierto escándalo ahí entre los presentes, porque fíjese el versículo 49, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, esto fue un rumor en la mesa, ¿quién es este que también perdona pecados? ¿Quién es este que también perdona pecados? Le están menospreciando nuevamente. A ver, están poniendo en entredicho lo que Él ha dicho hacia la mujer. Tus pecados te son perdonados. Amén. Como si Él no pudiera hacerlo. Incluso cuando dice también, es como que ellos acusan a Jesús de estar haciendo algo que solamente Dios puede hacer. Pero sabe, Jesús no le da ninguna explicación a ellos, sino que Él le dice a la mujer ahora, una vez más, no solo que sus pecados le han sido perdonados, sino que le dice, pero Él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué palabras más preciosas, hermano. El Salvador le dice a la mujer pecadora, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y qué precioso, hermano, si por allí hubiera un hombre que se siente tan cargado de pecados y el Señor le perdona y viene quebrantado y el Señor le dice, tu fe te ha salvado. ¿Qué fe, hermano? Es la fe de haber ido hacia Cristo, la fe de haber entendido que el único que le podía perdonar en esa ciudad era el Señor, hermano. El único que podía salvarle era el Señor, hermano. No hay salvación, hermano, en otros lugares. ¿Sabe? He visto hombres que parece que se sienten tan orgullosos de la iglesia a la que pertenecen y debaten de cuál es la iglesia verdadera. Pero, hermano, el verdadero no es la iglesia, el verdadero es el Señor Jesucristo. Ahí en Primera de Juan, capítulo 5, Primera de Juan, hermano, capítulo 5, el apóstol Juan, ¿cierto? No está peleando por cuál iglesia es la verdadera. Él afirma algo sorprendente ahí en Primera de Juan, capítulo 5, cuando él dice en el versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermano, es vanas estas peleas de cuál iglesia es la verdadera. Estamos en el verdadero cuando estamos en la fe correcta, en la fe del Señor Jesucristo. Nosotros debemos creer en Él. El que cree en Él tiene vida eterna. Ahí en Romanos capítulo 3, versículo 23 en adelante, cuando el apóstol Pablo está hablando de que todos somos pecadores, pero luego dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, el rescate
que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por eso le dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado. No eran hipótesis, no eran suposiciones, no eran buenos deseos, era una declaración, una afirmación de que desde ese momento esa mujer era totalmente perdonada y para siempre salvada. Solamente Cristo puede dar esa bendición. Hermano, la pregunta es: ¿cómo quedaríamos nosotros si se comparara nuestro amor? ¿Qué tan conscientes somos nosotros de la deuda que el Señor nos perdonó? A veces parece que podemos llegar a desarrollar un orgullo igual que el fariseo y creer que no fue mucho lo que él tuvo que perdonar. No fue mucho, hermano, las cosas que él tuvo que pasar por alto. Claro que fue mucho, hermano, fue demasiado, porque fue lo que le llevó a la cruz por nosotros. Debemos considerar que la deuda era gravísima y que no se pagó, hermano, con cosas corruptibles como el oro y la plata. Se pagó con la sangre del Señor Jesucristo. Tenemos que amarle, hermano. Tenemos que besar sus pies. Tenemos que quebrantarnos a veces y reconocer que Él perdonó la deuda grande. Hermano, ¿te has sentido pecador? ¿Has entendido tu condición triste y miserable delante de Dios? ¿Has entendido, hermano, que de todo este mundo el único que te puede perdonar y salvar se llama Jesús? El que murió en esa cruz, el que se levantó de la tumba al tercer día y el que está con su mano extendida llamándote a su camino, a la salvación. Ojalá nosotros, hermanos, tomemos lo más preciado que tenemos y lo pongamos a los pies de Cristo. Hermano, es bonito cuando el Señor perdona a un pecador. Es precioso, es una libertad inexplicable. Es algo que no se puede medir ni se puede entender. En el libro de Colosenses, hermano, no dice que el perdón fue algo así nomás por encima. Fue algo tan grande, hermano, porque en el libro de Colosenses se habla, hermano, de que nosotros teníamos, un acta que nos acusaba. Los judíos, los romanos cuando crucificaban a alguien, declaraban, cuáles eran los pecados que había cometido esa persona y por qué estaba siendo crucificada, cuál era el delito que había cometido. Pero la Biblia aquí dice, hermano, y a vosotros, mire lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando, como quebrando la acusación, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Quizás a esta mujer se le podía acusar de adúltera, de ramera, pero a nosotros, hermano, ¿qué se nos podría haber dicho allí? Mentiroso, atrevido con los padres, desobediente, rebelde. Hermano, qué tremendo. Teníamos un acta que nos acusaba delante del Señor. Teníamos un acta que nos era contraria, no que resaltaba las virtudes, sino los peores pecados que hemos cometido. Pero el Señor Jesús quitó de en medio la acusación, hermano, y la clavó en la cruz. ¿Y sabe cómo pagó esa acta? ¿Cómo pagó el acta? Con su sangre, hermano. Él derramó su sangre por nosotros. Él la pagó, Él murió por nosotros, por el acta que me era contraria a mí, por el acta que le era contraria a usted. Él pagó la cuenta, hermano. Él te perdonó. Él te dijo, al igual que a esta mujer, tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado el día que decidiste creer en Jesucristo. Oh, si hubiera alguien allí, si hubiera un pecador escuchando,
corre hacia Jesús, es el único que te puede perdonar. Sabes que incluso los otros van a decir, oh, ¿quién es este que va a perdonar a este pecador? Jesús no tiene problema en dar seguridad a un alma que ha corrido hacia Él y le dice, perdóname Dios, he pecado Señor, como el pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. El Señor está dispuesto a perdonar, el Señor, hermano, está dispuesto a perdonar. Ahí en el libro de Isaías, capítulo 55, Isaías 55, la palabra del Señor dice, buscad a Jehová, versículo 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cómo recibe Jesús a un pecador arrepentido? Con brazos abiertos, hermano, con brazos abiertos. Siempre me acuerdo, años atrás, hicieron una obra de teatro y había una distinta, se llamaba Las Puertas del Cielo y Las Puertas del Infierno, así se llamaba la obra. Pero había una escena que me llamó la atención porque había un cristiano que estaba trabajando en una mina, ahí sacando piedras allá abajo, en la profundidad. Pero en un momento de descanso le testifica a un compañero. Le dice, amigo, que tienes que creer en Jesucristo, tienes que considerar, ¿cierto?, que Él es el que murió y entregarle tu vida al Señor. Y este caballero, este compañero, decide entregarle su vida a Cristo, hermano. Ora con el amigo ahí y le dice, oh, me siento bien, ahora soy cristiano. Sí, le dice, eres mi hermano, y se abrazan. Y hermano, acto seguido hay un derrumbe ahí en la mina, en la obra de teatro, hay un derrumbe y mueren los dos. Y lo curioso, hermano, ¿por qué se llamaba Las Puertas del Cielo? Porque inmediatamente que ellos murieron, llegaron a las puertas del cielo y sale Jesús a recibirle. Y yo no sé si estaba en el libreto o el actor se salió del papel, pero ¿saben lo que hizo cuando Jesús le hace así? Lo toma en brazo, hermano, ahí como que se salió de la escena, ¿cierto? Estaba tan alegre el minero que había sido perdonado, que tomó en brazo a Jesús, ¿cierto?, de alegría. Yo no sé, hermano, si vamos a poder hacer eso, pero qué bendición poder ver al que nos redimió, qué bendición poder abrazar, hermano, al que nos perdonó todos nuestros pecados. Somos pecadores por naturaleza, sin embargo, Él clavó el acta que nos era contraria a ti y a mí, la anuló, porque Él pagó la deuda y Él ofrece perdón a los pecadores, a los peores pecadores, hermano. Esta mujer, quizás para los fariseos, estaba fuera del estereotipo de los tipo de personas que ellos querían alcanzar en la sinagoga. Probablemente estaba fuera del paradigma, de la visión que ellos tenían de personas que podían asistir a la sinagoga. Pero Jesús creía que la mujer pecadora podía ser salva, hermano. No menospreciemos a un pecador, no digamos este nunca va a poder. No sabemos, probablemente, hermano, en este momento entre los pecadores que existen allí sin Cristo hay evangelistas, hay misioneros, hay siervos y siervas del Señor que el Señor va a perdonar, y ellos, hermanos, por haber sido perdonados, van a amar mucho al Señor. Saquemos una lección nosotros, sus hijos, que ya hemos sido perdonados. Amemos a Jesús, amemos al Señor, hermano, adorémosle. Si tuvieran que comparar nuestra adoración, que no nos quedemos, hermano, con una adoración seca e indiferente, que con gratitud, hoy día mismo, terminado el mensaje, hablemos con Dios y le demos gracias por el perdón. Gracias por anular el acta que nos era contraria. Quizás los hombres te pusieron allí un apodo, quizás los hombres te acusaron, pero Jesús quitó de en medio el acta. Y ahora, delante de Dios, estás totalmente perdonado. Podemos respirar aliviados cuando es Dios quien ha perdonado y quien ha dado esta preciosa salvación. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar a Dios. Bendito Padre,
llamado Señor. Quiero darle gracias, Padre, por su perdón, porque no somos dignos, no somos merecedores de nada. Teníamos actas muy grandes, Señor, que nos acusaban delante de usted, no solo de pecados que todos conocían, pecados ocultos y vergonzosos que nos apartaban de usted, Señor, pero usted los quitó de medio y usted, Señor, perdonó y los clavó en esa cruz cuando derramó su sangre por nosotros. Bendito Dios, ayúdenos a amarle con un corazón sincero, a servirle, Padre, a tener una mejor disposición hacia usted y amar a la iglesia, amar a los hermanos, amar a la fe, amar incluso al pecador, porque no sabemos, Señor, en qué momento el acreedor que ha perdonado tan grande deuda hará que esos pecadores se vuelvan a usted con un corazón arrepentido. Señor bendito, gloria sea su nombre por su palabra bendita que nos muestra a Cristo como el Salvador y el Señor que puede perdonar. Gracias, Dios Santo, en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén y amén.